Esta vez damos la bienvenida a Max Carvajal, él es director de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Lo decíamos, esta semana tuvimos a la propia titular, a la ministra Jania Pérez de Cuéllar, quien nos explicaba los beneficios de esta ley marco del aseguramiento universal para el uso del agua potable y saneamiento, y nos explicaba incluso que se podría dar o se iba a dar un incremento en las tarifas que podía ser del 3 al 4%, dependiendo pues no del usuario, para poder subsidiar no de manera solidaria esta llegada del agua potable a las zonas más vulnerables, a la población que más lo requiere, a la población que aún está en situación de extrema pobreza y que evidentemente, así como usted y como yo, requiere, necesita y tiene el derecho de tener el agua en casa, al menos por lo pronto. Hasta que llegue la instalación se estaban evaluando muchos recursos. Vamos a darle ya la bienvenida al señor Carvajal, quien sabemos se enlaza a través de Zoom porque está en el extranjero. ¿Cómo está, Max? Bienvenido a Toda Máquina Perú. ¿Qué tal, Jennifer? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a tus televidentes. Buenos días y gracias por enlazarse con nosotros. Y lo llamamos precisamente para hacerle la consulta porque se han generado muchas suspicacias y cuestionamientos. No hemos escuchado incluso voces propias por parte de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, señalar o avisorar de que esta medida, esta nueva normativa podría generar incluso un incremento en el precio de las tarifas que pagamos todos, ¿no?, cada mes, y que incluso hasta estas podrían generarse en el doble, triple, hasta 7 veces más el costo o de lo que nosotros usualmente pagamos. Claro, lo que ha calculado el regulador y ha presentado es el estado del retraso tarifario que existe en el Perú. En el Perú tenemos las tarifas más bajas de agua potable de la región probablemente, y es el servicio público más importante, eso lo tenemos claro, el servicio público regulado más importante, pero es por el que menos se paga en el país. Inclusive en agua potable pagamos menos en promedio a nivel nacional que por teléfono fijo, que es un servicio que incluso está dejándose de usar en muchos casos. Este retraso tarifario que tenemos a nivel nacional es el que ha presentado el regulador y nos muestra cuál es la brecha que existe a la fecha. Entonces, por favor, para que quede bien claro, este fantasma, porque ese día la ministra fue bien clara y este fantasma de la privatización del agua ya quedó evidentemente aclarada, ¿no?, y se rechazó evidentemente, de acuerdo a la explicación que ella nos dio, que podría darse. Pero el fantasma del incremento en el precio de las tarifas del agua, ¿es real? ¿Cómo se va a dar? Por favor, explíquenos. En principio, efectivamente, debemos de descartar por completo una privatización en el caso de los servicios de agua potable y saneamiento a nivel nacional. Este es un primer punto importante a destacar. Lo que buscamos con la mejora en el marco regulatorio es empresas prestadoras de agua potable y saneamiento públicas, pero modernas, eficientes, que brinden un servicio de calidad y además sostenibles. Privatización de ninguna manera. Empresas públicas fuertes y que den el servicio que merecemos los peruanos, sí. Respecto a la posibilidad de incrementos, recalcar, lo que ha presentado el regulador es la brecha que existe en el retraso tarifario en el país. Le corresponde al regulador evaluar los escenarios, evaluar cuál es la progresividad que correspondería, evaluar cuál es la mejor situación y no solo un caso extremo que es el que ha presentado donde tenemos toda la brecha, sino más bien justificar por parte del regulador cuál es esa senda de progresividad camino a que nuestras tarifas reconozcan los costos por los que incurrimos en el servicio. Ahora, entonces, sí se va a producir un incremento, señor Carvajal, porque digamos, una de las cosas que señalaba pues la entidad reguladora es que puede haber y va a haber, ¿no?, un riesgo de injerencia por parte del Ministerio de Vivienda para fijar estas tarifas de agua potable, pero usted me dice que ahora lo que se están señalando ellos es esta brecha, entonces podrían ellos incrementar esta tarifa en función de esa brecha
sumando a este 3%, que incluso la ministra nos decía, sería pues al cálculo era como un sol 50 por mes, ¿no? Que era básicamente un monto considerable y evidentemente no va a tocar pues a las personas más vulnerables o en pobreza extrema, porque al contrario, lo que se quiere es justamente subsidiar el agua para esta zona poblacional, ese grupo etario. Pero se va a dar un reajuste a las tarifas. Lo primero que hay que destacar en este punto es que a quien le corresponde la fijación de tarifas es al regulador. Quien hará el análisis, que complementará el cálculo y que tiene las funciones para hacerlo es el regulador. El Ministerio de Vivienda no fija tarifas. El Ministerio de Vivienda establece la política regulatoria, claro, el marco normativo, los criterios. Quien fija las tarifas es el regulador. Pero quiero destacar un punto en este aspecto, si me lo permites. Sí, claro. Y es que dentro de estos criterios que se han establecido, estamos salvaguardando a las personas que tienen la categoría de vulnerables, pobres y pobres extremas. Entonces, de este marco normativo que ha fijado el Ejecutivo y ha sido aprobado por el Congreso de la República, ¿no? Se fija justamente este incremento para quienes más pagan por el servicio de agua potable, quienes más tienen. No se va, evidentemente, a afectar a la población que menos tiene, porque al contrario, este es el grupo que se está cautelando y que incluso se está generando todo este marco normativo para ayudar, para de alguna manera brindarle este derecho universal, no ayudar, porque es un derecho universal el uso del agua potable, el consumo de él. El agua potable es un derecho humano indispensable para el pleno disfrute de todos los demás derechos. Esto lo tenemos en declaraciones de Naciones Unidas. Nuevamente quiero recalcar este punto. Lo que ha presentado el regulador es el tamaño de la brecha del retraso tarifario que existe en el país. Le corresponde exclusivamente al regulador establecer si es que habrá o no, y si es que hay, en cuánto, y si es que hay y en cuanto a quiénes, un incremento en las tarifas que con los niveles que tenemos a la fecha, los resultados que observamos en las empresas, donde en muchos casos tenemos un servicio no como el deseado, responde justamente a ese retraso tarifario. Quiero mencionar un aspecto aquí que es importantísimo. Para las personas pobres, vulnerables, pobres extremas, existen dos mecanismos que estamos mejorando en un caso e introduciendo en otro caso. Por un caso estamos mejorando el esquema de subsidios cruzados focalizados. Estos van a todo este grupo objetivo, personas vulnerables, pobres y pobres extremas. Y se está introduciendo justamente en esta normativa nueva un subsidio inteligente, que es un subsidio directo a las personas con categoría de pobreza extrema. Nosotros, desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, estamos muy atentos en que se salvaguarde a las personas de menores ingresos en nuestro país, asegurando este derecho humano. Este fondo de inclusión, ¿no?, para agua, para saneamiento, el FIAS, justamente iría en tenor a esa salvaguarda y en esa dotación de cumplimiento del derecho universal de agua para todos, en especial de la población que más lo necesita. El Fondo de Inversión Agua Segura, el FIAS, es un fondo que estamos rescatando, un fondo que estamos poniendo en marcha justamente para abordar ahí donde más se necesita el servicio, ahí donde tienes personas que están tomando agua de un caño, de un tanque, que puede ser insalubre. Podría ser un caño que trae agua de un río, de un lago, que está tomando agua de una acequia, de un canal, está tomando agua de un pozo propio, agua que no es potable, agua que está tomando nuestra población y que tendrá efectos en el corto plazo, como por ejemplo el malestar de las propias enfermedades, como diarrea, desnutrición crónica infantil, anemia, y esa anemia en los primeros años de vida
no solo genera un problema de corto plazo, sino genera una afectación de largo plazo e irreversible en la capacidad cognitiva de nuestros niños. Eso afectará entonces también la productividad a nivel de país. Con estas intervenciones, a través de la ley de acceso universal al agua potable, le denominamos la LAU, estamos buscando llegar a esa población que más nos necesita, esa que aún no tiene conexión a redes de agua potable como nosotros, y en la que tenemos que preocuparnos porque lo más pronto posible tenga esta conexión, pero mientras tanto podamos tener un primer eslabón logrando que accedan a agua potable a través de tecnologías no convencionales. Tecnologías no convencionales que usted bien ha precisado, ¿no? De alguna manera van a paliar esa necesidad urgente, imperiosa, de que ellos también cuenten con agua potable, que va a garantizar una mejor calidad de vida, un mejor sostenimiento incluso, también proyección de proyecto de vida, ¿no? Sobre todo si estamos hablando pues de esta lucha en la cual estamos pues para erradicar situaciones de anemia, situaciones incluso de carestía de alimentos y situaciones en las cuales ellos están todavía involucrados. Muchas gracias, Max Carvajal. Muchísimas gracias a ti por el espacio y resaltar que estamos buscando la mejora del marco normativo en el caso peruano en agua potable y saneamiento en beneficio de todos los peruanos, con énfasis en los que más lo necesitan, que son los de menores ingresos. Muchísimas gracias. Sobre todo eso. Muchísimas gracias. Hemos estado conversando con el director de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Max Carvajal, a propósito de esta nueva normativa, ¿no? La Ley de Acceso Universal, ¿no? Para el agua potable, que es un derecho universal que todos los peruanos tenemos que seguir disfrutando y sobre todo disfrutarlo, aquella población que aún no lo tiene. Vamos ahora sí a cambiar